nos toca ver el estudio La Justificación. ¿Justos o justificados? ¿Hay justos hoy en día? Es una pregunta muy interesante, muy profunda. Porque yo al estar estudiando las Escrituras veo, por ejemplo, la oración de Abraham cuando va a interceder por Sodoma. Dice Génesis 18 que dice, y se le acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y después le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti que hagas tal, que hagas morir al justo con el impío. No sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y entonces empieza una lucha de intercesión. A lo mejor, bueno, dice Dios, bueno, si hay 50 yo los perdono. Perdono todo por amor a los 50. Dice, bueno, a lo mejor Lot no está haciendo tan bien el trabajo, a lo mejor faltan 5. Y dice, bueno, por amor a los 45. Dice, bueno, a lo mejor 30. Y Dios dice, por amor a los 30 los perdona. Después dice, bueno, a lo mejor 20. Y ya por último dice Abraham, bueno, por último, mínimo, debe haber 10 justos. 10 ganados. Pero hay ese contraste entre justos e impíos. Dios los ve así desde esta óptica. Si hay justos, yo los perdono por amor a los justos. Y perdono la impiedad de los impíos por amor a los justos. Y en una forma personal, ahí en el libro de Lucas, dice Lucas capítulo 1, versículos 5. Dice, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué contraste? Qué impresionante esta parejita de este matrimonio, porque dice, eran justos, irreprensibles en cuanto a las ordenanzas de Dios. ¿Hay justos? Aquí parece que sí. A simple vista uno dijera, sí hay justos. Pero vemos el otro contraste, y el contraste que vemos en la misma escritura es que en Eclesiastés 7:20 nos dice el rey Salomón de la siguiente manera. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pues tumba el argumento, ¿no? No hay justo que haga el bien y nunca peque. Bueno, eso va de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos 3, ¿verdad? Donde dice que pues somos mejores que ellos de ninguna manera, porque acusó a los judíos y acusó a los gentiles y dice, y todos están bajo el pecado. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, por un lado, la Biblia dice, no hay justos. Pero por otro lado dice, sí hay justos. Entonces, ¿cómo es esto? Es que tenemos que entender algo, pastor. O sea, el ser justo no quiere decir que sea perfecto. Okay. O sea, no quiere decir que sea perfecto. Mire lo que en Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea, el ser justo, el entender la justificación de Dios, no me hace perfecto, pero estoy en un proceso porque a lo mejor ya no vuelvo a hacer las mismas cosas que hacía antes, porque ahora ya tengo un poco más amplio mi conocimiento. Entiendo que soy justo, no porque yo quiera ser justo, sino porque alguien me hizo justo, me justificó. Y lo que dice Proverbios es que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Viene también una advertencia, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, teniendo esto, surge una pregunta. ¿Hay niveles de justicia, de justos? De caminar. ¿De una vida justa? ¿Hay niveles? ¿Tú qué piensas? Bueno, la Biblia menciona que sí. Ok. Sí, por ejemplo, tenemos allá en el primer libro de Reyes 2:32, habla de
hubo una tregua entre David y unos generales. Pero uno de sus generales dice: y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. En un tiempo de bonanza, viene y le dan muerte. Y él dice: eran mucho más justos Y que recto. tú. Ajá. Entonces, hay una vida justa, hay niveles de una vida justa. Dice Salomón, podríamos decir, si estuviera Joab, Abner y Amasa, ¿quién es más justo? Y Salomón dice, estos Estos son dos. más justos que este. Este. Sí ahí se ve un desnivel. O sea, los 3 eran generales, ¿Sí? 2 eran del reino de Judá, 1 del reino de Israel, pero uno se levantó en contra de los otros 2, Y en tiempo de paz. de bonanza. De bonanza. Ahora fíjense lo que dice Génesis 38, 26. Habla de aquella situación que se da entre Judá y sus hijos, donde tiene una nuera y curiosamente mueren los hijos y ella va quedando viuda. Y llega un momento en que está esperando que uno crezca, pero no aguantó. Y surge lo que conocemos en la Biblia, que ella va al encuentro de Judá y se embaraza del suegro. Y después el suegro viene a hacer justicia y sáquenla, la vamos a apedrear. Y cuando está ella saca su báculo y dice, el papá de este niño es quien sea el dueño de este báculo. Y entonces Judá suelta estas palabras. Dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. O sea, nunca más tuvo vida marital con ella. Pero reconoce que era más justa que él. Ah, qué interesante el reconocer que alguien es mejor que uno. Porque siempre hay gente que es mejor que uno y hay gente que es peor que uno. Siempre. Pero el reconocerlo, el decir, pues yo la regué y Judá está diciendo, yo fui el que cometí el error porque tenía que haber hecho lo que es justo, y no sí. lo hice. Y ella se hizo justicia por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Ahora, en el uso teológico, justificar es el acto divino, solamente es el acto divino donde Dios declara justo al pecador. Donde Dios declara justo al pecador. Y entonces vemos el versus, la justificación en contra de la condenación. Es decir, todos, lo que dice Pablo en su carta, no hay justo ni a un uno, estábamos destinados a una condenación. Pero viene Jesús en la cruz del Calvario, nos declara justos, bueno, obviamente bajo el proceso del arrepentimiento y todo ello, que se habla más adelante, pero Él nos declara justos en contra de la condenación que nos señalaba como presuntos culpables de toda la culpabilidad del pecado, pero la justicia es Jesús mismo justificando nuestra vida en un acto de redención que hemos estado viendo a lo largo de estos estudios. Okay, ¿qué nos comentas tú, Isaí? Bueno, a mí me agradó ese comentario que acabamos de mencionar, que el justo es un proceso y que no significa que esté exento de errores. Y esto es porque aún el cristiano sigue teniendo el control de su voluntad, ¿no? Todavía sigue decidiendo, ahora sí teniendo el timón, ¿no? Y entramos ahora sí en ese proceso que tú dices, que aceptamos al Señor en nuestro corazón, nacemos de nuevo y entramos en el proceso de justificación. Me agrada lo que dice el Salmos 1:6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí Dios está distinguiendo y separando, ¿no?, del justo a lo que es de los malos. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se entiende que Él nos hace justo por medio de Cristo Jesús. Él viene como a cubrir nuestras faltas, viene a cubrir nuestros errores, nuestras maldades, para que ahora sí tengamos un carnet o un historial limpio y podamos caminar esa senda o ese proceso de transformación delante de Él. Me gusta también lo que dice Romanos 3:24. Dice,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Quiere decir que es un acto que no tiene que ver con nosotros, porque dice gratuitamente, lo recibimos gratuitamente a través de Cristo Jesús. Okay, Él haber cubierto nuestras faltas, nuestras maldades, porque hay una parte de la Escritura que dice sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, al haber una cuenta pendiente, viene Cristo Jesús, ocupa nuestro lugar, paga nuestra deuda a través de su sangre, resucita al tercer día, gana todo eso gratuitamente y nos lo entrega como un regalo para nosotros, para justificarnos, para ya ahora sí no tener esa condenación sobre nuestra vida. Y me gusta también lo que dice 1 Corintios 6:11, empieza a decir Pablo una lista de pecadores o de pecados, ladrones, homicidas, y saca un contraste interesante y dice, y esto erais algunos, o sea, de todos los que se habían arrepentido. Tiempo pasado. Tiempo pasado, dice, estos eran algunos de esa lista, dice, mas ya habéis sido lavados, limpiados de su maldad, de su corazón, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que todo es una obra de Dios, no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer de alguna obra para ganarnos ese título de justicia o de justo. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley a nadie será justificado. Y vuelve a decir eso, a dejar ese, ahora sí, claro el panorama, que no es lo que nosotros hagamos para ser llamados justos o para ser justificados, sino es a través de lo que Cristo ya hizo por nosotros y que simplemente tenemos que recibir. Ahora, qué interesante, porque, bueno, estamos hablando de la justificación, donde Dios, por un lado, Dios al creyente, vaya, lo ve como justo. Así es. Y al no creyente, como impío. Así de una forma muy categórica. Sí. El creyente es justo. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros entendemos ese proceso de redención. Así es. Y que por la fe nosotros somos justificados. Alcanzamos la categoría de, habiendo sido pecadores, por medio de nuestra fe alcanzamos la justificación. Y a través de la justificación tiene que ver, bueno, precisamente con el mensaje del Evangelio, donde el Evangelio se nos fue anunciado, que nos dice el Evangelio, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, pues viene el perdón de nuestros pecados. Entonces, literalmente, Dios en su poder nos saca de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la justificación, y nacemos de nuevo, somos unas nuevas criaturas, somos una nueva creación, llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Y qué hermoso esto, porque esto es un regalo. Así es. Es el regalo de la justificación. Vaya, cuando un pecador cree, simplemente, porque hay dos formas para hablar de justificación. Necesitamos hablar de que hay una ley. Así es. Que establece una justicia. Pero la ley de Dios tiene dos variantes. La fe que habla de las obras. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es. Pero está la otra variante, que simplemente Dios dice, si tú te arrepientes de lo malo que hiciste y yo te perdono, yo te justifico. ¿Por qué? Te perdono el acto injusto, impío que hiciste al quebrantar la ley. Entonces, una es la justificación por las obras, que nadie ha podido alcanzar, y otra es la justificación por la fe. Que Dios te dice,
bueno, yo hice algo, envié a mi hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos habíamos pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y eso nos justifica. Y llegamos a la conclusión esta, que Romanos 5:8 nos dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, vaya, porque seguimos fallando, Claro. Cristo murió por nosotros. Amén. Y si estando en pecado Dios hizo eso, ahora ya justificados, pues seremos salvos de la condenación eterna. O sea, Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Ay, qué interesante, pastor. Hay una palabra que me recuerda acerca de lo que estamos hablando ahorita, la palabra eleuteria, que del griego quiere decir libertad, el pago de una expiación, de una deuda. Y en sí nosotros, bueno, Pablo lo menciona cuando dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, porque teníamos una deuda con Dios. Pero al entender la justificación es, ya no debes nada porque alguien ya pagó por ti. La justificación. Lo que mencionaba usted, el arrepentimiento, perdón de pecados, obviamente una conversión, lo que dice Hechos 3:19. Así que convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Una vida caminando con el Señor. Ahora Isaí dijo algo bien, bien claro, el ser creyentes, y usted lo mencionó, no quiere decir que ya todo está bien. A cada instante vamos tal vez a tropezar, porque lo mismo declara Juan en una de sus cartas diciendo, bueno, si alguien hubiese cometido alguna falta, pues abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es decir, vamos a lo mismo que dice Proverbios, ¿no? El justo puede tener una tendencia a caer, lo que hablabas acerca de a lo mejor todavía no tenemos el control de las emociones o no las hemos cedido a Dios y queremos nosotros todavía manejar nuestras emociones. Y eso a veces nos lleva a estar tropiece y tropiece. ¿Va a comentar algo? Así es. Yo creo lo interesante también es cómo Dios es plenamente, déjenme usar el siguiente término, legal. Cómo Dios a través de su palabra nos da términos legales para poder encontrar esa salvación a través de Cristo Jesús, porque hay unos condenados, ¿sí, no? Sí. La Biblia menciona condenados, hay unos redimidos y hay un sistema de redención a través de Cristo Jesús. Y todo es como si fuera pues trámites ante un juez, ¿no? Pero también es entender que es un proceso, porque muchas veces el cristiano llega, o aquel que acepta a Cristo y se arrepiente y se convierte a Él, pues cree que ya hasta ahí llegó, ¿no? Pero que es un proceso que dura toda la vida, claro. Porque y que tenemos que trabajar todas las áreas, y que en ese proceso que camino de justicia o camino de salvación, Dios nos va a permitir entrar en diferentes circunstancias adversas, diferentes circunstancias complicadas, para ir trabajando esa parte imperfecta de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestra mente, porque es un proceso que nos lleva toda la vida hasta estar en la eternidad con Él. Ahora yo quiero terminar con este pensamiento, porque el apóstol Pablo nos dice que Jesús llevó en la cruz toda el acta de los decretos que nos eran contrarios. Así es. O sea, todo lo que habíamos pecado, La acusación. toda el acta, ¿Sí? de esos decretos, de que tú hiciste esto, tú Como fallaste. cuando se integra el expediente, ¿no? Sí. Todo nuestro cardes, ¿no? Si hablamos como dice Isaí, de términos legales, todas las demandas, ¿no?, que había en contra nuestra. O sea, Jesús agarró esa acta de decretos que nos era contraria, dice, y la clavó en la cruz. Gloria a Cristo. Y para perdonar nuestros pecados. Y de esa forma, un pecador que cree es justificado por el hecho de creer que hubo un sustituto. Amén. Alguien que pagó nuestro. Porque el hecho de justificar no quiere decir, no, hombre, no hay problema. No. Hubo un requerimiento. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y vaya, éramos nosotros los culpables, sí. Éramos nosotros los que la paga de nuestros pecados nos llevaban a la muerte.
Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a ir a la cruz, a morir por nosotros y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces, somos legalmente inocentes y tenemos, ahora sí, como dice Pablo, que ahora tenemos restitución de derechos, unos nuevos derechos, pero también tenemos nuevas obligaciones, porque Pablo menciona que ya no nos pertenecemos a nosotros porque alguien más pagó nuestra deuda, sino somos deudores. Así es, qué profundo es esto de la justificación. El poder comprender que éramos pecadores, pero ahora Dios nos ve, por un lado nos ve santos, pero nos ve justos. Así que ningún pecador se va a levantar en la congregación de los De santos, los justos y de los santos. sino son los justos, los justificados. Amén. Y yo le quiero decir que el acto de la justificación es un acto de fe. Así como recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en Él, en ese creer, viene la justificación, viene la santificación, viene la regeneración, porque en Él estamos completos. Que Dios le bendiga.